Shalom, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nuevamente nos presentamos. Somos 12 tribus. Volvemos a sentar las bases que nos rigen. La principal de ellas es que no somos maestros, somos alumnos. Y del único que podemos aprender, del único que podemos aprender es de el precioso Yehoshua, quien nos muestra al Padre a través de la revelación del precioso Ruaj, del Espíritu Santo. Y que nuestra única fuente de inspiración, de revelación, de manifestación de la mente del Padre es la preciosa palabra, la Torah, la Biblia. Venimos estudiando Apocalipsis ya de un tiempo a la fecha y eh, hemos visto y nos hemos detenido un buen tiempo, así como se detienen las escrituras allí, a examinar lo que pasa con el quinto, sexto y, con la quinto, sexto y séptimo chofar o trompeta, y cuyos acontecimientos son anunciados por eh, un ave que no es un águila como aparece allí, sino que es ¿qué? Un buitre leonado. Eso cambia un poco la idea, la cambia a profundidad. Nosotros ya vimos eso. Entonces estamos analizando lo que sucede allí en la quinta y sexta trompeta, porque la séptima realmente es el evento que congrega a los resucitados en Yeshua, que vamos a reunirnos y los vivos que estemos sobre la tierra, que vamos a, conectar, a reunirnos con él en su regreso, en su retorno, y a habitar en la tierra prometida a Abraham. Estos eventos de las trompetas, pues van posteriores a los sellos, pero anteceden a las 7 copas de la ira, de las cuales ya entraremos, pero ya estamos concentrados, básicamente, y teniendo como referencia de lectura Apocalipsis 3. Pero tenemos que, pues desde luego, como lo es la palabra del Señor, que es viva y eficaz, mirar a los referentes dentro de la misma Torá, para poder esclarecer, poder mirar qué nos está revelando la palabra del Señor. Pero para poder tener un buen árbol hay que sembrar unas buenas raíces. Así es de que eh, estamos mirando desde Apocalipsis, Génesis y demás, pero sobre todo analizando la palabra en la integralidad de esta y tratando de borrar toda esa nebulosa que nos han creado a través de falsas doctrinas o de doctrinas aprendidas y no reveladas. Entonces, queremos llegar a esto. No estamos diciendo con esto que seamos una mente superior o que es que nosotros somos la mega revelación. No, no, no. Tenemos que aceptar las cosas con humildad. Si nos equivocamos, lo corregimos. Si es la palabra, si es el Señor el que lo está revelando, creo que es el Señor el que puede generar las bases y levantar el edificio como para que las personas también tengan que demoler esas ruinas que han traído del pasado y montarse y subirse y habitar en la habitación, la habitación eterna que el Señor nos ha diseñado. Entonces, hemos pretendido que nuestro estudio de hoy se llame la serpiente, la suerte de la serpiente atados a nuestras elecciones. Pero en sí, todo lo que estamos viendo es retornando a nuestra casa celestial. Esa es la verdad. Ahora, como preámbulo, quiero contarles una historia. Alguna vez conocí a un teniente del ejército y él me comentaba que en alguna ocasión un grupo de 4 soldados se extraviaron en una montaña y no aparecían el grupo de soldados. Entonces enviaron a 7 soldados al mando de él a que buscaran a los 4 soldados que se habían desaparecido. Llegaron y era una montaña llena de neblina, súper densa la neblina, súper densa la neblina. Y ellos empezaron a caminar. El teniente dio la orden de que todos los 7 y él tenían que ir con una cuerda, atados por la cuerda. Y empezaron a caminar. Fue cayendo la noche y uno de ellos solicitó permiso para hacer sus necesidades fisiológicas. Se le concedió permiso y cuando este se alejó, no volvió a aparecer. No volvió a llegar, ya era muy de noche, no podían hacer nada, se quedaron quietos y entonces permanecieron atados hasta que uno de ellos le pareció muy incómodo que estar atado a los demás y este se desató y era el penúltimo, o sea, después de él venía otro compañero.
cuando fueron a levantarse y el teniente dio la orden, levántense, todos se levantaron y estos dos cuando se levantaron quisieron correr a tomar sus armas como estar prestos en el ejército y simplemente cayeron por un abismo. No se habían dado cuenta que habían dormido al borde de un desfiladero. Los que sobrevivieron fueron los que permanecieron unidos. Ya entenderemos de qué estamos hablando. Siempre, siempre, a lo que tú te ates o a lo que tú falsamente creas que estás totalmente libre, terminas cayendo, porque a lo que tú te ates te va a terminar arrastrando, a menos que al que te ates sea lo suficientemente fuerte, por el contrario, para evitarte la caída. Lorena, ya que estás allí, ¿nos regalas por favor Eclesiastés 12, 1 al 8 para entrar en tema? Eclesiastés 12, 1 al 8, por favor, Lorena. Sí. Acuérdate, perdón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día en que también los guardianes de la casa, y se encorven los hombres fuertes, y cesen las que muelen porque han disminuido, y se enturbien las que miran por las celosías, cuando se cierren las puertas de la calle por ser débil el sonido del molino, y uno se despierte con el gorjeo del pajarillo, y enmudezcan todas las hijas del campo, cuando también se tema a lo que es alto y a los terrores del camino, y florezca el almendro, y se arrastre la langosta, y el alcaparrón no haga su efecto, porque el hombre marcha hacia su morada eterna, mientras los que endechan rondan por las calles, antes que se rompa el cordón de plata y se aplaste el cuenco de oro y se quiebre el cántaro junto a la fuente y la rueda, hecha pedazos, caiga en el pozo y el polvo vuelva a la tierra de donde procede y el espíritu retorne a Ja Elohim que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el maestro. Sacerdote, todo es vanidad. Aquí está describiéndonos la última etapa del ser humano. Nos describe corporalmente, sí, en la parte física, al hombre al llegar a su madurez. De cierta edad en adelante dice que tiembla, y es así, tiembla el cuerpo, se encorva el cuerpo, los dientes se van cayendo, los ojos se van apagando en cuanto a la capacidad de vista. Dice que aún el más fuerte se encorva, cesan las muelas han disminuido, incluso el vigor con el que podría masticarse o la capacidad de consumir cualquier tipo de alimentos, otro tipo de alimentos, también se va menguando. Incluso dice que una de las características, y eso lo puede experimentar todo mayor de 40 años, es que se despierta con el solo gorgojeo del pajarillo, o sea, se despierta muy temprano. No es de los de dormir muy tarde. Algún amigo decía que mayor de 50 años que duerma más allá de las 7 de la mañana, está muerto. Ahora, ¿qué dice allí? Dice que esa es la marcha ineludible de todos los seres humanos. ¿Hacia dónde? Hacia la morada eterna. Y a esta morada eterna que nosotros conocemos, a esta etapa de pasar a la morada eterna, la conocemos como la muerte. ¿Y cómo describe la consecuencia de la muerte? ¿Qué sucede en la muerte? Dice, y el polvo vuelve a la tierra de donde procede. Del polvo fuiste tomado y al polvo has de volver. Dice, y el espíritu, tenemos tres componentes, habla del otro extremo, en un extremo está el espíritu, en el otro extremo está el cuerpo, y el espíritu retorne a Ja Elohim, quien lo dio. No dice va, dice retornen. Así como el espíritu, perdón, el cuerpo de carne vuelve a la tierra,
Asimismo, de donde fue tomado, el espíritu vuelve a Ja Elohim, a Jehová, de donde fue dado. O sea, si nosotros miramos esto, nos está describiendo en dónde estábamos antes de ocupar este guijarro de barro, este cuerpo de barro. Éramos ya de por sí espíritu. Ahora, como punto de aparte, o como entre paréntesis, quisiera decir lo siguiente. Toda esta descripción de la debilidad humana corporal es la misma que quieren evitar todos aquellos engañados que aseguran que mediante que mediante cierto tipo de procesos pueden llegar a evitar o modificar sus efectos. ¿De qué manera? A través del vínculo que ellos quieren crear entre una máquina y el ser humano. Ese es el llamado transhumanismo. La creación, la idea de crear un superhombre, el cual su superioridad no se basa en que tenga una vida espiritual más rica, más conocedora del Señor, sino que su superioridad se basa en que tienen un cuerpo que para ellos es modificado para evitar todos estos elementos de consecuencias de los años y más aún llevarlo a vencer en lo que ellos llaman el obstáculo de la muerte. Así son los engañados. Se creen superiores a los seres humanos porque les han prometido que hay medios para hacer aquellos dioses que no mueren. Entonces, ahora, como estamos basándonos en Apocalipsis 13, veremos que Apocalipsis es una cadena que no se puede romper, sus eslabones no se pueden romper. Entonces, Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 12? Suena raro, pero van a entender más adelante por qué lo decimos así. Apocalipsis 12, 7 al 17, por favor, Luigi. Y dice, estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Yahweh y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas las dos alas de la gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a un lugar ahí donde es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua, y se paró sobre la arena del mar. Amén. Cuando nosotros miramos esto, ya lo hemos visto en la descripción que hemos hecho de Apocalipsis 12, que Apocalipsis 12 nos narra, entre otras, que esta mujer que allí aparece, y cuando la miramos en detalle, esta mujer es la palabra, en la Torá, que tiene 12 estrellas en su cabeza, indicando que lo que dice Pablo, que Pablo dice que qué bendición o qué tiene de más el ser judío, tenemos que mirarlos desde Israel como pueblo hebreo, ¿qué tiene más con el resto de los pueblos? Dice que son los guardas de la lengua santa. Y la lengua santa es en la que está escrita la palabra. Entonces, ¿y qué dice? Que tiene bajo sus pies
a la luna y al sol, hablando de la prevalencia que tiene, o el dominio, o el poder que tiene la Santa Palabra, por encima de cualquiera de los elementos de la creación. Entonces, aquí nos dice que esta mujer, que lo que les digo es la palabra, grita, pero su grito es anunciando el nacimiento de su hijo varón, el nacimiento de Yehoshua, la presencia misma de la palabra hecha carne, manifestada en carne, dice la palabra del Señor. Entonces, y lo hace incluso pese a que la serpiente está delante y la serpiente no espera a destruir primero no espera, no quiere destruir, o sea, no pretende, digamos así, destruir a la palabra, sino al varón, a Yehoshua, y por eso cuando vemos en los evangelios, vemos aún que cuando el Señor va a, Yeshua va a iniciar su ministerio, es llevado al desierto y allí es tentado por la serpiente, tentado por el dragón, por Hasatán, pero no cae en la tentación, no es vencido por la tentación, manifiesta y mantiene su santidad. ¿Y cómo lo hace? Atado a la Torá, a la palabra, manteniendo el cordón umbilical con la Torá, con la palabra del Señor. Ahora dice que la Torá es llevada, es tomada en dos alas y es rescatada en medio del desierto. Es guardada en medio del desierto para ¿cuándo? Para estos tiempos. Ahora, y para todos los tiempos, pero en este tiempo tenemos la posibilidad de acceder, por ejemplo, a manuscritos que nos detallan y nos dan mayor certeza del contenido de la palabra del Señor. Ahora, la narrativa, de Apocalipsis 12, nos pone primero en un plano celestial. En ese plano celestial y nos ubica en tiempos remotos. Nos dice que en este plano celestial habitamos todos. Y ahorita explicaré en detalle cómo se puede establecer que todos habitábamos ese plano celestial aún antes, ¿sí?, de habitar este plano terrenal. Ahora, en ese plano celestial se puede vislumbrar que convivimos con, primero, Jehová, convivimos con Yeshua, con su ejército de ángeles, con un ejército de seres espirituales celestiales, y entre esos seres espirituales, desde luego, convivimos porque estábamos también nosotros. Éramos celestiales. Ahora, cuando nosotros vemos la batalla entre los que están con Miguel y los que están con Hasatán, hay doctrinas que se han creado diciendo, eso se llama, como fruto de eso, existe la predestinación. Entonces, los que lucharon con Miguel son los santos. Los que lucharon con Hasatán son los malos. Son los que hoy en día causan tanto mal y tanto daño. Yo no me atrevería a decir esto, ¿por qué? O sea, no me atrevería a decir que nosotros hubiésemos participado de la batalla para poder reclamar alguna predestinación por mérito, por haber elegido bien el ejército del que permaneciéramos. ¿Por qué no? Porque allí, en el reino celestial, no permanecieron Hasatán y sus ángeles. Por lo tanto, corresponden a seres celestiales de otro tipo, de otra característica, de otra categoría, llamémoslo, a la categoría a la que pertenecemos nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto de que nosotros pertenecemos a una categoría y que éramos seres, o que somos seres celestiales? Porque no perdemos la naturaleza. Por favor, Martica, ¿nos regalas Génesis 2, 1 al 3? Sí. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Entonces, no podemos decir que los espíritus o que nuestros cuerpos son creados a este tiempo, porque dice allí que cesó de todo su actuar, ¿sí? O se dice que de toda su obra que había creado. Pero allí también dice que a nivel de los cielos y de la tierra, ya allí creó todo. Dice en el versículo 1, dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Por lo tanto, existe
Antes de esta vida, en este plano material, en este plano terrenal, tenemos una vida a nivel celestial. Ese es nuestro hogar verdadero. Es allí donde encontramos reposo, vida, paz, felicidad, bendición. Es allí. Entonces, el llamado de nuestra propia naturaleza, porque antes de, cuando hablo de naturaleza, no hablo del ser natural, carnal, terrenal, sino de nuestra naturaleza espiritual, es habitar juntamente con Jehová, con Yeshua, con sus ángeles, pero cuando hacemos malas elecciones, ya sabemos hacia dónde llevamos nuestro trasteo, de manera equivocada, cuando tomamos la mala decisión de apartarnos de la Torah. Martica, ya que estás en Génesis, por favor, ¿nos lees Génesis 2:7? Entonces, Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim, modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. De la tierra roja fuimos moldeados. Eclesiastés, que lo acabamos de leer, en el 6 y 7 nos dice, antes que se rompa el cordón de plata y se aplaste el cuenco de oro y se quiebre el cántaro, está hablando de un cántaro de barro, junto a la fuente, que era el cántaro con el que se tomaba el agua, se llevaba el agua. Por eso el mismo Señor dice que los que andamos con Él somos fuente de vida, fuente que salta para vida eterna, aguas vivas. Lo está diciendo el mismo Señor. Dice, y la rueda se ha hecho pedazos, y vuelve a aclarar lo que dice el 7, dice, y el polvo vuelva a la tierra, de donde procede, y el espíritu retorne a Elohim, quien lo dio. Ahora, así como el cuerpo jamás ha dejado de ser terrenal, el espíritu, en el espíritu aún permanece lo celestial, aún anhela su verdadera casa. Solo que cuando la persona se deja arrastrar por lo terrenal, lo espiritual pierde su naturaleza real, se adormece, es atrapada y en ese ser atrapada es deformada, pierde su propósito, pierde su vitalidad, deja de vivir y experimentar la realidad espiritual para filtrar todo desde un raciocinio terrenal. Y ese raciocinio terrenal es lo que hace a la persona mundana y frágil, dispuesta a ser engañada, dispuesta a someterse a la mentira. Por eso debemos entender que estamos hasta ahora sentando las bases, pero para poder entender y edificar un edificio firme, tenemos que entender que somos seres espirituales, que nuestra morada está juntamente con Cristo en Jehová, que la palabra es nuestra única fuente de alimento porque es alimento espiritual, y que lo espiritual se alimenta de la verdad, vive la verdad, proclama la verdad, pero que de la tierra de la que fuimos tomados, no fuimos tomados para maldición. O sea, la tierra a la que fuimos tomadas no es que el Señor diga, ah, vamos, estos son seres espirituales, pero les voy a dar una cadena que llevar. Los voy a hacer de la tierra. No, la tierra de la que está hablando el Señor allí es una tierra limpia, santa, aun cuando sea esta misma tierra de este mismo plano en el que habitamos. Miren lo que dice Apocalipsis 12, 16, 17. Por favor, Luigi, nos vuelves a leer Apocalipsis 12, pero versículos solamente 16 y 17. Ok. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, la tierra allí tiene una posibilidad, la de elegir, la de tener vida. Es que esa es la otra cuestión en lo espiritual. En lo espiritual entendemos que todo lo que nos rodea, absolutamente todo lo que nos rodea, se está sometida al nivel espiritual. Todo lo material está, digámoslo así, presto a obedecer lo espiritual. Y en lo espiritual la máxima autoridad es la misma palabra. Así es de que la tierra siempre ha estado del lado de obedecer a la palabra. Ahora, pero en ese acto sacrificial que hace la palabra, la tierra,
abre su boca y toma ese río de blasfemia, de mentira que sale de la boca del dragón y lo traga. Y a esto es a lo que la palabra del Señor llama las aguas profundas. Bajo el nivel de la tierra existen un río que vamos a entenderlo porque las siguientes, por lo menos dos estudios van a tener que ver sobre la concepción de la creación. Y vamos a entender que la tierra tiene esta capa en la que habitamos, pero bajo esa capa, a kilómetros de distancia, se encuentra un gran mar, un gran abismo de aguas que son producto de estas aguas que la tierra ha consumido. Allí fueron enviados, son enviados en condenación ciertos seres espirituales, pero no pueden concebir que este sitio es producto de la maldición, de la blasfemia que sale de la boca del dragón. Ahora, la tierra no, al consumir, no significa que la tierra no haya recibido parte de esa maldición, pero esa es la tierra posterior al momento en el cual el hombre es tomada la tierra y somos hechos de tierra. Cuando somos hechos de tierra debemos entender que hay cosas, y por eso les digo que estamos apartándonos de lejos de esas predicaciones psicológicas, temáticas materialistas, de la prosperidad o psicológicas en el sentido de, es que tú tienes afán y si no tienes afán te convencen de que por algún lado tienes afán, con tal de que la prédica afecte a alguien. Y estamos entrando en prédicas del orden en el cual hay que renacer en lo espiritual. Ahora, como nosotros debemos entender, nosotros somos de origen, o sea, por el soplo divino es que somos lo que somos, pero hemos sido tomados de una tierra no contaminada. Pero así como la tierra es no contaminada, también debemos entender que todavía poseemos algunas características de nuestra materia prima. Por ejemplo, somos atracción. Así que atraemos para bien o para mal. ¿Y cómo, desde dónde se nota la fuente de la atracción? Por nuestras palabras o por los pensamientos en que estemos siendo perseverantes. Ahora, también como la tierra, somos fructíferos, para bien o para mal. Nosotros inevitablemente producimos frutos. Algunos llaman consecuencias, pero realmente son frutos. Nosotros tenemos vocación de hacer germinar. Somos vida o somos muerte, porque allí también es donde son enterrados los muertos. Porque de la tierra fuimos tomados y a la tierra volveremos. Ahora, cuando nosotros miramos este tipo de cosas, tenemos que ver que la tierra a la que hoy en día habitamos no es nuestro hogar, porque somos ese espíritu. Así de que nuestro hogar es espiritual. Luigi, por favor, nos regala, ya que está siguiendo con Apocalipsis 12, vamos al versículo 9, por favor. Sí, dice, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua no precede a Adán en la tierra. No, esa ya es la explicación. Oh, I'm sorry. Ya. Ahora, vamos a entender los hechos de la siguiente manera. Reino celestial, estamos en el cielo, estamos habitando con Jehová, allí permanecen los seres espirituales, dentro de los seres espirituales estamos nosotros, pero el que comanda a todos los seres espirituales, su nombre es Yeshua o Yehoshua. Él es la autoridad máxima. Ahora, se presenta una rebeldía, que habíamos hablado la ocasión pasada, se presenta una rebeldía de este dragón que arrastra un tercio de los serafín que estaban delante del trono del Señor, alabando al Señor, cuyo director era este dragón. Él era el director y si nos vamos a la escena está el trono del Señor, los serafines están cantando juntamente con los querubín, el que dirige es Lucifer, y este es el único que en su posición de director da la espalda al trono, mira a los que están adorando
y él se cree que la adoración es para él. Y se levanta en rebeldía, pero es vencido y es lanzado a la tierra, pero es lanzado a la tierra después de que Adán y Eva ya son puestos en el Edén. O sea, ya son tomados, son creados los cuerpos de la tierra. Caen a esta tierra y en esta tierra es donde la serpiente con sus seguidores, con todos estos que han sido engañados, se establecen aquí en la tierra y lo que les digo, cuando veamos la creación vamos a entender que el vínculo entre el cielo y la tierra no se rompe en el sentido de que todavía no se ha roto, lo tenemos incluso a través de la oración, pero en lo visible se podía evidenciar ese vínculo entre el cielo y la tierra. Hay una coexistencia entre ese tercer cielo que llama Pablo y este nivel, y donde está el Edén y este nivel terrenal. Acordémonos que incluso ese vínculo existía con Adán y Eva, con la tierra, porque los animales eran llevados a Adán, tomados desde la tierra y llevados a Adán para ver qué nombre les ponían. Por favor, Martica, ya que tú estás con Génesis, Génesis 2:15, por favor. Llamó Yud-Heh, Bad-Heh, pues Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Sí, para que lo cultivara Pero fíjense que dice que fue tomado de otra parte y puesto en el huerto, ¿sí? Con una tarea, que lo cultivara y lo guardara. Ahora, vamos al uno, o sea, vos les digo, ahorita estamos sentando las bases, pero cuando veamos la creación vamos a entender cómo se articula Génesis 1 y 2. Por favor, Martica, Génesis 1, 24 y 25. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Miren lo que dice en el 25, bueno, en el 24 dice, produzca la tierra. Da la orden a la tierra, de que sea de la tierra de donde se genere. O sea, por eso nosotros tenemos un elemento de creación, somos creativos porque nuestro papá y nuestra materia prima es creación, es dar vida. Y ella le dice, el Señor da la orden como creador y la tierra obedece como capacidad, con su capacidad sí, creadora, generadora de vida, para producir los animales, toda especie de ganado, reptil. Luego lo enfatiza en el versículo 25. E hizo Elohim las bestias de la tierra. La palabra que utiliza allá es Hayaharetz. Allá es el Strong 24:16, que significa hizo vivos de la tierra, indicando que vienen de ella, que fuimos hechos de ella, de la tierra. Somos fabricados, todo reptil, todo ganado, todo fue hecho de la tierra. Por favor, Martica, miremos para poder ver que es así, que tenemos una gran nube de testigos en la palabra. Martica, Génesis 2:19, por favor. Formó Elohim de la tierra toda bestia del campo y toda criatura que vuela en los cielos, y los trajo para que Adán los llamara. Y como Adán llamó toda criatura viva, ese habría de ser su nombre. ¿De dónde los hizo? Dice, formó Elohim de la tierra. ¿Ve? Entonces, debemos entender que, y esto es, bueno, lo vamos a mirar también en su momento de detalle, en el sexto día el Señor no solamente crea al hombre, no, en el sexto día creó de la tierra también todo ganado, todo reptil, todo cuadrúpedo, toda bestia, fue hecha de la tierra en ese momento. Entonces, si nosotros vamos a mirar esto, que todo fue creado, partamos de allí, todo es creado, menos el creador. A él se le llama por eso el eterno.
El eterno porque no tiene principio ni fin. No conoce creador porque Él es el creador de todo, de lo terrenal, de lo celestial. Pero un día nosotros fuimos creados celestiales. Nosotros somos realmente de naturaleza celestial. Se nos da un envase de barro para poder habitar en este nivel terrenal. Ahora, otros celestiales, otros seres que eran celestiales, fueron arrojados en el periodo de la creación, entre el periodo de la creación de Adán y Eva y el momento de su pecado de desobediencia. Es en ese periodo donde son expulsados, derrotados por Miguel, pero recordemos que la verdadera derrota la reciben es por Yeshua, quien dirige los ejércitos a través de un general llamado Miguel. Así podemos entender bíblicamente la aparición de la serpiente antigua en el Edén, por la conexión que existe, en ese momento era existente entre el cielo y la tierra, visible además, entre ese nivel del Edén, del tercer cielo, y el nivel de la tierra, con su abismo profundo y sus aguas profundas. ¿Vamos entendiendo? Si necesitan tiempo para meditarlo, paren el video porque se requiere ese análisis para poder entender cómo los eventos se van articulando y en qué orden se van sucediendo. Ahora, la serpiente que habita en las selvas y en los bosques y aún en las casas, la que vemos en las filmaciones de la televisión, no se puede decir, no se puede asegurar que sea la misma serpiente antigua, el gran dragón, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, según lo dice Apocalipsis 12:9, y que fue arrojado a la tierra y conjuntamente con sus ángeles fueron arrojados con él. No, nos habla una serpiente que fue creada para habitar en el plano celestial, pero lanzada al plano terrenal por su rebeldía, por su rebelión. Que aún, dice, ella permanecía manteniéndose en relación con lo celestial por esa conexión que existía, que era visible. Hoy en día esa conexión es espiritual, netamente espiritual, y nosotros podemos acceder al trono de la gracia, dice la palabra del Señor. Ahora, esta serpiente ya había obrado engaño a nivel celestial. Había arrastrado primero a un montonón, a un grupo grande de serafines celestiales, de serafín celestiales, y luego, llevando la misma práctica del engaño y la mentira, la trajo a Adán y Eva. Martica, ¿nos regalas, por favor, vamos a eliminar ciertos versículos intermedios en lo que vamos a leer del capítulo 3 de Génesis? Nos regalas, por favor, Génesis 3, 1 al 8, luego te saltas al 13:15, luego tomas el 21 y luego para rematar el versículo 23 y 24. Pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Yahweh Elohim había hecho, y dijo a la mujer: con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Yahweh Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. El 13. Y dijo Yahweh Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó y he comido. Entonces dijo Yahweh Elohim a la serpiente:
Por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. El 21. Entonces Yahweh Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Y Yahweh Elohim los expulsó del huerto de Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Para el camino, para la línea temática que estamos llevando, tengamos en cuenta lo que dice el 25. Dice, así pues, expulsó al hombre. Miremos que cuando leíamos Apocalipsis, Apocalipsis nos dice, y a Satán, la serpiente antigua, y sus ángeles fueron arrojados, expulsados del cielo, arrojados a la tierra. ¿Sí? Y aquí dice, y así fue como fue expulsado Adán y Eva, ¿de dónde? Del huerto del Edén. ¿A dónde fue expulsado? ¿Para dónde fue enviado? A la tierra. Ahora, miremos que como nuestro tema realmente se constituye es en el tema de quién es esta serpiente, el actuar de esta serpiente, miremos que su actuar es el mismo y lo podemos entender que es el mismo que tuvo o la misma estrategia que tuvo a nivel celestial, aplicó con Adán y Eva y continúa aplicando a nivel terrenal. ¿Cuál es esta? No dice que la serpiente fuera una bestia de las que el Señor había creado para el campo. Dice que era más astuta, porque la astucia caracteriza al reino animal, más astuta que toda bestia que Jehová Elohim había creado, había hecho. Y arranca la táctica con la misma estrategia que aplicó a los serafín. Escuchaba, conocía lo que el Señor estaba diciendo, pese a que le daba la espalda al Señor por estar dirigiendo, pero escuchaba lo que el Señor decía. En su mente la tergiversaba y venía y la comunicaba tergiversada. Por eso dice, con que Jehová Elohim ha dicho. O sea, ¿y qué es lo que está diciendo que dijo? Lo que no dijo. Porque diciendo, no comáis de ningún árbol del huerto. Siendo que Elohim no había dicho eso nunca. No lo había dicho. No se podía asegurar que lo hubiera dicho. Y luego, después de eso, cuando le han prestado oído, entonces da certezas falsas. Ciertamente no moriréis. Certezas falsas porque ya la persona inclinado su corazón en preferencia a lo que está diciendo la serpiente. Y luego la serpiente levanta al hombre a un nivel que hoy en día podemos ver en todos esos falsos gobernantes que le pretenden indicarle el sendero que debe seguir el mundo. Les dice, ciertamente no moriréis, pero luego les dice, seréis semejantes a Jehová Elohim. O sea, serán dioses en pocas palabras. Y a partir de eso, miren el efecto que produce en los seres, en el ser humano, así como lo produjo en los serafín. Dice que ven que eso que les estaba prohibido es como agradable. ¿No dicen por ahí que no hay cosa más tentadora que lo prohibido? Pues empiezan a ver como deseable lo que les está prohibido. Luego de eso, empiezan a desearlo para alcanzar ¿qué? Un conocimiento mayor, explorar algo superior. Y por eso, como fruto de esto, Adán y Eva tomaron del fruto prohibido. Y allí es donde, como lo veremos más adelante, se tienen que coser delantales con follaje, con hojas, porque han perdido ese cuerpo de gloria, han perdido el cuerpo de bendición, el cuerpo inmortal, eterno, lo han perdido. El cuerpo que tenía realmente una mente capaz de conectar todo el tiempo con Elohim. Y se vuelve a la carnalidad. Y se llega a estar desnudo delante de la santidad del Señor. Ahora, si nosotros vamos a analizar quién es esta serpiente, que es uno de los elementos de los rieles que nos conectan en el tema que estamos mirando hoy, debemos entender que lo que dice la palabra del Señor es que la tierra debe producir, va dentro de los gamas que produce, dice que produce bestias, reptiles,
la palabra que utiliza para reptiles es remes, con diferente a lo que dice Génesis 3:1, que ya leímos. Allí la palabra que utiliza para la serpiente es nahash. Mientras la una es barremes, la otra es behanahash. Un estudioso llamado Michael Heiser dice que la serpiente que aparece en Génesis 3:1 no es un animal nahash. Perdón, que aparece en Génesis 1 no es un animal, sino que aparece con la palabra nahash. Y nahash es aquí un ser divino, de tipo angelical, parte del consejo divino. La serpiente fue condenada a comer tierra, dice el mismo Heiser, pero las remes no lo hacen, no tragan tierra. Así que puede hablar de habitar bajo la tierra o el Sheol. Vamos a entenderlo en la medida que en las próximas dos estudiemos estos niveles de un nivel celestial, por qué se le llama tercer cielo y no simplemente cielo, un nivel terrenal, un firmamento entre los dos, cómo bajo las profundidades existe este gran abismo con agua y cómo existen unos sitios para los muertos llamados Sheol, que no es lo mismo que las prisiones eternas y que tampoco corresponde a las prisiones a las cuales fueron condenados los Irim o los seres o los querubín que cayeron con las mujeres sobre la faz de la tierra. Y su fruto, cómo son los nefilim, de dónde aparecen los demonios. Todo ese tipo de cosas tienen que ser vistas desde las mismas escrituras, porque no nos las ocultan. Solamente que ella nos invita a que las escudriñemos, no solamente a que las leamos. Ahora, esta serpiente que venía engañando a nivel celestial, que engañó en el Edén, sigue engañando a la humanidad. Miren, vamos a entender simplemente esto como una aclaración. Las escrituras, la Torá, no viene separada originalmente, usted no encuentra los manuscritos, donde aparece capítulos o versículos. Aparece como un escrito corrido al cual los estudiosos, digámoslo así, a nivel temático, por paquetes, han querido separar en capítulos y esos niveles temáticos han querido separarlos en versículos. Pero podríamos leer varios escritos de la Torá de corrido. Entonces, para eso, Luigi, ¿nos regalas, por favor, para entender cómo estaban caminando? Apocalipsis 12:17 al 13:2. Sí. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen testimonio de Yeshua. Y se paró sobre la arena del mar. Entonces del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi, ahí termina. Tranquilo. Ahí termina, ¿no? La bestia que vi, semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Nosotros ya vimos que ese hecho de que el dragón, miren, aquí estamos leyendo dos versículos del 13 y un versículo del 12 y veamos cómo se entrelazan estos. Para poder entender que nosotros ya habíamos visto que el dragón cuando se queda allí en el mar no se queda pasivo, sino que va procurando de manera engañosa y disimulada ir erosionando los principios espirituales, la moral, la ética. Intenta incluso hacer que el hombre ya no mire hacia la verdad, no mire hacia la Torá, sino que mire hacia la mentira que él mismo ha ido sembrando sobre la faz de la tierra. Pero, ¿esto por qué? Porque Hasatán siempre está trabajando. Recordemos que él pertenecía al orden celestial. Una de las palabras con las que se traduce en las escrituras, lo que ha sido traducido como ángeles, es los que nunca duermen, los que trabajan. Incluso la palabra trabajar tiene conexión en el hebreo con la palabra que indica a los ángeles. Ahora, por eso Hasatán es diligente para ir erosionando, pero miren la diligencia con la que se mueve cuando ve que la bestia sale, esa primera bestia llamada
que ha sido conocida como el anticristo, sale del mar. Le entrega de manera inmediata, porque como vimos la ocasión pasada, se la está entregando a alguien a quien ya conoce, de quien tiene todas las referencias, quien ha presentado todas las certificaciones de que es digno de confianza para ejecutar el plan que a Satán se ha trazado desde hace ya mucho tiempo. ¿Mm? Es diligente ante la aparición de un conocido para él, de uno con el cual ya ha tenido relaciones, de uno para el cual le es fresco su actuar para Satán. Ahora, Adán y Eva fueron enviados del Edén a la tierra. Muy similar a lo que le pasó al dragón, siendo arrojado juntamente con sus ciegos útiles. Adán y Eva siguió la suerte de aquel a quien le creyeron, de aquel a quien le hicieron caso. Si la humanidad debe seguir el destino de aquel a quien siga, sea para bien, sea para vida eterna, al seguir, amar y obedecer al Eterno, o sea para condenación y ser arrojados si se sigue a la bestia, se ama lo terrenal y se obedece a Satanás. Allí es donde está la sabiduría para elegir. Ahora, en derecho existe un principio que dice que lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal. Por ejemplo, cuando una persona compra una finca, una tierra, juntamente con la tierra, pues de luego compra lo que nace en la tierra, los árboles, los frutos que allí se dan. Asimismo, el hombre sigue la suerte de aquel a quien obedece, siempre. Luigi, por favor, Apocalipsis 14, 9 al 12. Sí. Dice, y otro ángel, el tercero, lo siguió diciendo con gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento sube por siglos y siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Amén. Miren que lo que dice allí dice, los que sigan a la bestia, los que se dejen arrastrar por la mentira de Satán, dice, él también, lo da seguro, dice, él también beberá del vino del furor, de la ira de Dios, de Jehová. Y luego dice que en consecuencia práctica será atormentado con fuego de azufre. ¿En qué nivel? A la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. O sea, el tormento que no se detiene es el mismo que estaba hecho, su plan, el sitio estaba diseñado, digamos así, a la medida de Hasatán y los que cayeron con él. Pero al hecho de que el hombre cae juntamente con esto, si cae en el mismo engaño, pues se une a la condena. O sea, la condena no es el deseo del Padre para con sus hijos, para con nosotros los seres humanos, pero es la natural consecuencia de la desobediencia a la palabra del Señor. Por eso remata diciendo que nosotros debemos ser perseverantes. ¿En qué? En guardar los mandamientos y mantenernos firmes en Yeshua. Hemos establecido que al retorno de Yeshua, cuando Yeshua vuelva, cuando sea visible en las nubes, los que hayan muerto esperando a Yeshua conocerán la resurrección. Esa es la primera resurrección o resurrección de los santos en Yeshua. Y nosotros nos que hayamos quedado juntamente con él, con los que hayan fallecido o hayan muerto con la esperanza del Mesías, iremos a encontrarnos con él. Nos reuniremos con él y permaneceremos con él, no llevados al cielo. Esa es una doctrina errónea. Habremos de ser llevados es en reunión con Yehoshua a la tierra prometida a Abraham.
y allí seremos guardados de las copas, de las 7 copas de la ira que vienen sobre la humanidad desobediente, que se ha unido al ejército de Hasatán, de la primera bestia y de la segunda bestia, y que ha decidido, ha hecho elección por el engaño dentro de una prepotencia carnal y ha apagado lo espiritual para no reconocer su necesidad de estar con Yehoshua en lugar de estar con las 3 bestias. Allí, juntamente con Yehoshua, nosotros seremos guardados de esas 7 copas de la ira, así como el Israel en Egipto fue guardado en tierra de Gosén, mientras los egipcios eran reprendidos, el pueblo de Israel era guardado. Y el objetivo de la reprensión sobre Egipto era el mismo de ahora, la liberación, la libertad para los santos que hayamos esperado en Yehoshua, así como Israel fue liberado a través de esas pruebas que vinieron sobre el pueblo egipcio. El juicio es para aquellos que han desobedecido a la palabra de Yahweh, quienes al llegar a la audiencia, cuando estén delante del trono del Señor, ya habrán de saber que vienen es para recibir sentencia. ¿Por qué? Porque esos habrán sido fruto o han sido paquete de la segunda resurrección. Y habrán participado incluso en la rebeldía que se presenta comandada por Hasatán para ir a pretender tomarse el sitio en el cual Yehoshua y nosotros estemos habitando por 1000 años. Ahora, el hombre carnal y engañado, hoy en día, podemos ver cómo sigue el camino de a quien has decidido obedecer. Basta ver, dentro de muchos síntomas, dentro de muchos, para dar un diagnóstico, podemos evidenciar, por ejemplo, ¿para dónde está buscando el hombre supuestamente evitar el fruto de la destrucción de la tierra? Las consecuencias de un cataclismo apocalíptico para lo profundo de la tierra. El hombre engañado se ha hecho fortalezas bajo la tierra. Ha hecho refugios subterráneos para prepararse para el fin del mundo. Dizque para poder sobrevivir como una raza superior, superhumanos, para renacer y rehacer una tierra, que esa tierra, su condición es la de estar sometida a estos sobrevivientes del gran cataclismo. Supuestamente son los gobernadores de la posguerra atómica apocalíptica. Y lo único que no han logrado entender, porque no escudriñan, no conocen las escrituras, es que seguirán la misma suerte de Hasatán, que fue condenado a comer tierra, a tragar tierra. Aun cuando no podemos, y lo vamos a también a aclarar, no significa que él se encuentre en prisiones en lo profundo de la tierra. Quienes se encuentran en prisiones en lo profundo de la tierra también son líderes de estos engañados y se llaman los Irim, los vigilantes que cayeron con las mujeres y fueron condenados a esas prisiones. Y son los mismos que esborotan, que salen de la tierra en langostas y que tienen como líder al Avalón, al Apolión, que habrá de venir a reclamar como ser espiritual, pero con manifestación material, porque el que puede lo mucho, puede lo poco, el que puede lo más, puede lo menos, así también ya lo estudiamos, cuando se habrá de manifestar el que ha llamado príncipe del abismo. Pero miren, estas personas en su prepotencia, que se crean estas grandes fortalezas a costos altísimos, son los mismos que creen que conforme lo que hizo Hasatán en el Edén y lo mismo que hizo en el cielo, pueden llegar a ser igual a Dios. Y se creen esto creyendo que pueden evitar de esa manera la muerte y con evitar la muerte evitar la sentencia eterna. Apocalipsis 20, 10 y Apocalipsis 20, 15, por favor, Luigi. Sí.
Dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al que decide desobedecer, le estás, con esa decisión, estás declarando a dónde vas a ir, a quién vas a seguir, de qué principal sigue su suerte. La suerte de la serpiente, la suerte de la primera bestia que recibe la autoridad y el poder de la serpiente, la suerte de la segunda bestia que recibe el poder de la segunda bestia, de la primera bestia, perdón, o sea, de manera indirecta la está recibiendo el dragón, de la serpiente antigua llamada Diablo y Satán. Es la misma suerte que seguirá todo aquel que sigue los designios, la voluntad del dragón, de la primera bestia y de la segunda bestia. La misma suerte que tendrá todo aquel que no persevere, no se preserve en santidad para la venida de Yahushua. La misma suerte que corren de condenación eterna todos aquellos que se dejen poner o procuren ponerse la marca de la bestia o que sigan sus designios. Seguirán la misma suerte. Pero está la otra opción. Está la opción de seguir al Eterno, a la fuente de vida, al Creador, y volver a nuestra verdadera naturaleza, de ser espíritus que se alimentan de lo espiritual. Y lo espiritual es la Torá. Así como aquellos habrán de habitar eternamente con la serpiente en su condenación, en el sitio de condenación, habrán de ser sentenciados allí. Nosotros, los que decidamos unirnos al principal, a Yehoshua, y por Yehoshua al Padre, habremos de recibir la recompensa de la vida eterna. Vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Y si vamos viendo, podemos entender que esa narrativa espiritual es una realidad. Es una verdad, pero también es una realidad. Nos la narran de esa manera porque estamos hablando de tiempos muy antiguos, en los cuales los hechos se iniciaron y hoy vemos sus efectos. La causa fue allí, los efectos los vemos aquí. Pero la causa de hoy es la misma causa de entonces, el caer en el engaño de la serpiente. Pero también recordemos que solamente una tercera parte fue arrastrada. Así es de que hubo quienes perseveraron y permanecieron en Jehová y no se dejaron arrastrar por el engaño porque recordaban que el Señor Jehová no había dicho eso que dice la serpiente que dijo. Nosotros debemos recordar la palabra de Jehová, contrarrestarla como lo hizo Yeshua en medio del desierto. Escrito está. Pero es la manera, haciendo eso, practicando eso, es la manera como el espíritu que somos habrá de mostrar su naturaleza gloriosa. Manifestemos esa naturaleza en obediencia a Jehová, en amar a Yehoshua, en escuchar y estar atados al precioso Espíritu Santo. Porque tú vas a seguir la suerte y todos vamos a seguir la suerte de aquel a quien decidamos obedecer. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.